Buenas tardes, bienvenidos a la siguiente masterclass metidos en harina tradicional zamorana. Vale, soy Jesús Garrote, vengo del grupo Molinos del Duero, soy el director comercial de Gavino Bobo. Vale, contaros que nos podéis ver a través del canal, o nos estáis viendo, vamos, del canal de Intersicop Live Connect o a través del canal de YouTube de Molinos del Duero. Vale, Molinos del Duero son varias empresas que se fusionaron. Molinos del Duero somos Copperblanc Zamorana S.A., Gavino Bobo S.A. y Carbajo Hermanos S.A. ¿Vale? Hoy con nosotros tenemos a todo un profesional del gremio, a Florindo Fierro. Buenas tardes, Florindo. Buenas tardes, Jesús. Vale, que sepáis que Florindo Fierro viene de la antigua escuela de Asempan y es asesor y formador de panaderos, ¿vale? Como veis aquí tenemos un pequeño bodegón de panes que se hicieron ayer en la masterclass, que está colgada, por cierto, en YouTube, si la queréis volver a ver, de panes ecológicos. Y cuéntanos un poco lo que vemos, Florindo. Sí, pues mira, estos son los panes que elaboramos ayer aquí ecológicos. Elaboramos un pan de espelta integral ecológico de masa madre. También elaboramos un brioche con una harina ecológica, la V300. Elaboramos diferentes tipos de piezas, una trenza, un roscón, un bollito individual. También elaboramos un payés que aquí se puede ver con harina V200 ecológica, de masa madre también. Todos los panes que hicimos ayer eran de masa madre. Elaboramos también un pan de trigo duro ecológico, de masa madre también. Aquí tenemos algunas pruebas. Y también elaboramos un centeno con lino ecológico. También de masa madre. Estas son las elaboraciones que realizamos ayer. Algunos lo probamos, os digo que estaban todos buenísimos, la verdad. Vale, hoy vamos a hacer varias elaboraciones o recetas. Hemos hecho todas las recetas, ¿verdad, Florindo? Con viga y harina tradicional zamorana. Sí. Y hemos hecho chapata, pan gallego, pan payés de masa madre con viga y harina tradicional zamorana, hogaza zamorana con masa madre y viga y harina tradicional zamorana y barra artesana, ¿vale? Entonces, como todas las elaboraciones que vamos a ver hoy, que vamos a ver hoy se han hecho con viga, pues lo mejor sería, Florindo, si te parece, que nos enseñes un poco cómo elaborar una viga. Pues sí, pues vamos a pasar a cómo elaborar una viga. Vamos a sacar de aquí unas cosillas que tengo que sacar y procedemos. Esto lo dejamos aquí fuera. Lo primero, Florindo, ¿la viga es una masa madre o un prefermento? Buena pregunta, Jesús. La viga es un prefermento de origen italiano. Todos los prefermentos se inician y se elaboran con 24 o 48 horas de antelación y siempre es con una pequeña dosis de levadura. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicar aquí en la pizarra un poco cómo es la formulación para hacer un pan con viga. Y si vamos a hacer una receta de aproximadamente 2 kilos de harina. Un segundo, que enfocamos la pizarra. Bueno, ya lo tenemos casi. La viga siempre la tenemos que realizar pues con 24 horas de antelación. Siempre que hagamos un prefermento, tanto una viga como un polis o como un cucharón que se utilizaba antes, hay que hacerlo siempre con 24 horas de antelación. En este caso, como todas las recetas están hechas con HTZ, que es harina tradicional zamorana, pues la viga... Venga, empezamos por aquí, si no, mientras ponen la cámara, que estamos teniendo algún problema técnico, empieza por aquí si quieres. Vale. Pues por ejemplo, para 5 kilos de harina, si vamos con una viga al 50%, pues empezaríamos elaborando la viga. Viga al 50%. Primero preparamos el prefermento, que sería harina tradicional zamorana, que es HTZ, para 2 kilos aproximadamente. El prefermento sería 1 kilo, la harina sería 1 kilo, harina sería kilo, agua
sería 450 gramos. 450 gramos de agua. Y levadura, el prefermento nunca lleva sal, en este caso. Antes de seguir, Florindo, viga al 50% es, la mitad de la masa sería viga. La mitad de la masa sería viga, sí, vale, señor. Lo he Esto entendido está bien. bien aclarado. Lo he entendido bien. Y levadura serían 10 gramos. Esto es lo que deberíamos de hacer el día antes de hacer la masa que vamos a hacer con viga. Vale, no sé si se está viendo, sería viga al 50%, es decir, la mitad de la masa sería viga, llevaría harina tradicional zamorana, 1000 gramos, sí. Agua 450 gramos, sí. mililitros, y levadura 10 gramos, ¿verdad? Sí. Y luego al día siguiente, transcurrido las 24 horas, vendríamos y harina tradicional zamorana, sería otro kilo. Ajá. Aquí ya habría que echar la sal, y entonces la sal hay que echarla de los 2 kilos de harina. Echaríamos 40 gramos, más o menos, si se quiere echar más o menos, pero ya para dosificar la sal del prefermento y la sal del amasado, aquí ya no llevaría más levadura y llevaría el agua. Por ejemplo, si vamos a hacer una masa al 80% de hidratación, sería para 2 kilos, pues serían 2 por 8, 16, sería unos 600, menos 450, ¿cuánto es, Jesús? ¿Cómo? Perdona, unos 600. Menos 450. Pues 2 kilos menos 400. No, 1600 menos 450. Son 1150. 1150, sí, señor. De esta fórmula se formula para hacer una viga al 50%. Todo esto lo multiplicaríamos por los kilos que queramos hacer. Y ahora vamos a elaborar la viga. Es importante que cojamos la harina tradicional zamorana, el agua ya la tengamos pesada, que creo que ya la tenemos pesada por ahí, y la levadura. Es muy importante diluir la levadura en el agua, que es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vale, no sé si se está viendo la pizarra, luego os la acercamos un poquito. Sí, y lo vamos a ver. Entonces lo a ver primero... Florindo, si he entendido bien, esta primera parte... Esta primera parte la que vamos a hacer ahora. La que vamos a hacer, esto sería a las 24 horas, ¿verdad? Esto sería a las 24 horas. Vale, perfecto. Y vamos a hacerla y luego explico cómo hay que mantener ese prefermento, ¿vale? Vale. Espera un momento porque creo que tenemos un problema técnico con el tema de la cámara. Entonces, mientras solucionamos el tema, si queréis podemos ir haciendo una presentación de harina tradicional zamorana. Me parece que ya está solucionado. Vale, perfecto. Pues nada, pues seguimos. Si quieres, Rafa, enfócanos la pizarra que no la han podido ver correctamente. Brevemente nos la puedes repetir, Florindo, y vamos con la viga. Aquí tenemos la elaboración de la viga, que sería 1 kilo de harina tradicional zamorana, 450 gramos de agua, que es el 45%, y 10 gramos de levadura. Todo esto primero se mezcla la levadura en el agua, se diluye y se le añade la harina, y es un amasado muy corto, simplemente con que se mezcle es suficiente. Esto se deja 24 horas de un día para otro a una temperatura de entre 17 y 20 grados. Ajá. Y se deja tapadito para que no se seque, no coja costra, y al día siguiente se le añade al resto de elaboración, que sería otro kilo de harina de tradicional zamorana. Ajá. La sal, como esto no lleva sal, sería la sal correspondiente a los 2 kilos de harina, y el agua, si fuéramos a hacer una chapata y un gallego como hemos hecho hoy, sería el agua que le falta para llegar al 80%, que serían 1600, menos 450 de ayer de la viga, serían 1150 gramos. Ajá. Esta sería la forma de formular. Vale, entonces vamos a ver esta parte de la formulación. Sí, esta parte, y luego mañana todo se mezcla junto en la amasadora. Perfecto, pues vamos a ver la parte práctica, si te parece, Florindo. Sí, primero necesitamos el agua para... El agua de la viga la tenemos aquí. Aquí, si se ve bien, tenemos la levadura. Ajá. Esto no va a ser 1 kilo, son 3 kilos para que la amasadora lo pueda hacer mejor, y necesitamos un cacharrillo para dar vuelta, que creo que lo teníamos aquí. Es muy importante, como esta masa lleva un amasado tan escaso, Jesús, diluir la levadura en el agua. Ajá. ¿De acuerdo? Como podéis comprobar, hay que diluirla bien, porque como es un amasado tan escaso no se llegaría a hacer una mezcla homogénea. Entonces esto es importante hacerlo.
Esto es cuestión de medio minuto, que quede bien diluida la levadura en el agua. Para luego añadirla a la amasadora. Ajá. Y ahora vamos a explicar un poco qué características tiene que dar esto. Agarramos la harina, que la tenemos aquí pesada, la añadimos dentro de la amasadora. Sí, pero vamos a ver, Rafa, cómo añadimos la harina. Y ahora vamos a añadir aquí el agua. Más o menos es unos 4 minutos en velocidad lenta. Si se hace a mano también se puede ir mezclando poco a poco. Para las amasadoras como esta amasadora que tiene inversor, que invierte también a masa al lado contrario, para este tipo de masas viene muy bien, porque la mezcla es mucho más rápida. Estas máquinas que tiene inversor, al invertir la máquina, pues coge mejor las partes de fuera, y cuando es una masa pequeña, pues se mezcla en menos tiempo. Y aquí ya la tenemos. Luego la tenemos que meter en un cacharro y proteger bien de las corrientes y dejar a una temperatura entre 17 y 20 grados, que ya antes había hablado de ello. Las características de una viga que nos da la viga son panes con bastante alveolado, gran alveolado, y un sabor láctico muy agradable. Estas son las características que nos ofrece la viga. Se ha empezado a utilizar en estas últimas 2 décadas aquí en España. Es un prefermento de origen italiano, que es donde más se utiliza, pero aquí, debido a las características buenas que produce y a la regularidad en panadería, pues se está utilizando mucho. El amasado, ahora lo podéis ver, es un amasado que no se llega a unir el gluten totalmente. Simplemente lo que necesitamos es un mezclado de la harina con el agua, y que no quede harina seca en suspensión. Con que quede todo unido, sin que se llegue a amasar, es suficiente. Más o menos viene a ser eso, 4 minutos. O sea, sería un pequeño mezclado, digamos. Un pequeño mezclado. Ajá. Digamos que está recomendada este tipo, pues, sobre todo para panes de alta hidratación. Los italianos lo hacen mucho para la chapata. Los italianos lo hacen mucho también para diferentes tipos de pizzas, las hacen con viga, y también la utilizan mucho para la focaccia. La focaccia también la hacen mucho con viga. Es un prefermento que nos da mucho ácido láctico, mucho sabor, y un pan bastante agradable en corteza de comer y tal. Lo que yo he probado muchos panes con viga, y sí que tiene un saborcillo muy peculiar, ¿verdad? Sí, la viga. Se reconoce. Bueno, y un desarrollo muy bueno. Ajá. Y una buena regularidad le ofrece al panadero. Mira, si le puedes echar un vistazo, si os fijáis, no se llega la masa, no se llega realmente a unir del todo, se queda la masa así como realmente desunida, como si se quisiera empezar a unir, pero esta es la forma, porque de esta forma, cuando la metemos en la cubeta, el gas que se produce por la fermentación de la levadura que lleva se sale para afuera, se desprende, y no se nos sale de la cubeta la masa. Bueno, pues aquí ya la tenemos. Esta es la masa que tiene que estar como mínimo el panadero la suele dejar desde la hora que termina. Si por ejemplo termina al mediodía, pues la utiliza cuando llega por la noche para trabajar. Es prácticamente siempre de un día para otro. Aquí tenemos la viga, como podéis ver es una masa que no se llega a unir, y esta viga, que es esta parte de la receta, es la que mañana amasamos junto a esta otra cantidad que necesitamos aquí.
esto ya lo amasamos todo junto y ya le damos el proceso que queramos. Bien para hacer barras, para hacer chapatas o para lo que sea conveniente en ese momento. Vale, o sea que es un prefermento muy rápido de elaborar. Sí, es un prefermento muy rápido. Habéis visto que ha sido 4 minutos y en 4 minutos lo tenemos listo. Bueno, seguimos. Como la masterclass es metidos en harina tradicional zamorana, pues voy a haceros una explicación de por qué harina tradicional zamorana. Iría en la filosofía del grupo de bueno, bonito y rentable, ¿vale? Entonces, os explico un poco. La harina tradicional zamorana, eso es una presentación que hemos preparado, es la única con marca de garantía. La marca de garantía lo que hace es controla los parámetros de calidad y mínimo por marca de garantía tiene que estar en 200 W, ¿vale? Nos controla ahí parámetros de calidad, Junta de Castilla y León, bueno, más bien el Consejo Agrario de Castilla y León. También tiene marca de garantía tierra de sabor. En la siguiente diapositiva podemos ver la marca de garantía de tierra de sabor. La marca de garantía tierra de sabor lo que nos controla son parámetros, trazabilidades y procedencias de los trigos. Vale, me voy a subir un poco el micrófono porque creo que más abajo. Vale, sigo. Estaba con la marca de garantía tierra de sabor. Tierra de sabor lo que nos controla son trazabilidades y procedencias de los trigos. Lleva una parte importante de trigo de Castilla y León que con la diferente solera de los trigos de Castilla y León pues cambia el sabor y potencia mucho el aroma y el sabor de este tipo de harinas. ¿Vale? En la siguiente diapositiva podemos ver que se hace con la mezcla de todas las fábricas. Con la mezcla de todas las fábricas lo que conseguimos es que sea muy estable en parámetros. ¿Vale? Esto en panadería está muy valorado, es una harina que funciona muy estable, es decir, se comporta prácticamente siempre igual. Podéis ver aquí brevemente las fábricas que tenemos, la de arriba es la de Gabino Bobo, Buller última generación, y las de abajo las dos de Cerecinos, la de Molino de Piedra y otra Buller, ¿vale? En la siguiente diapositiva es molienda con germen. Como todas las harinas del grupo, la harina tradicional zamorana pues lleva una parte de germen, que en el germen es donde está concentrado los aromas y los sabores de los granos de harina, ¿vale? Este es un esquema de lo que sería un grano completo de harina, con la parte de hoja, el endospermo y el germen. El germen es la parte grasa y es donde está concentrado aromas y sabores, ¿vale? En la siguiente diapositiva, como vemos, es una harina que se puede trabajar sin aditivos y que, como todas las harinas del grupo, no lleva aditivos, es decir, es una harina limpia. La harina tradicional zamorana, en cuanto abráis un saco o metáis el pan al horno, pues tiene un sabor muy especial, un aroma potente, un aroma campo. Es nada más abrir un saco ya se nota, ¿vale? Nos pita un horno, a ver, vale, seguimos. La siguiente diapositiva, la harina tradicional zamorana aguanta, como veis ahí a Florindo, aguanta largas fermentaciones de hasta 24 horas, fermentaciones en frío positivo. También se puede hacer con la harina tradicional zamorana panes rústicos. Aquí tenéis un ejemplo de Josep Pascual, de chapata, de hogazas, de pan zamorano. Pan del día, tenéis una masterclass de Juan Antonio Pérez de Toñín, que ya está colgada en YouTube, en nuestro canal de Molinos del Duero, donde cómo mejora tu pan del día, ¿vale? Estos son dos ejemplos de hogaza y de barra con harina tradicional zamorana del pan del día. También otros ejemplos de chusco, barra, tenéis el logo de harina tradicional zamorana, que también lo tenemos registrado, se puede utilizar. Otros ejemplos, como veis en la foto, barras, tipo hogaza rústica, barras con alta hidratación, como veis, alveolada, chapatas, para focachas, la harina tradicional zamorana también va muy bien. Y la clave de la parte de bueno, bonito y rentable, digamos que la harina tradicional zamorana se puede hidratar hasta un 20% más, es decir, absorbe un 20% más de hidratación que una harina más convencional, ¿vale? Lo que nos abarata, como aparece en la diapositiva, mucho el coste del producto, porque conseguimos más masa con la misma cantidad de harina y conseguimos un producto de mucha más calidad. La harina tradicional zamorana lleva una parte de molino de piedra. Esta foto que veis del molino de piedra es foto real.
La parte de harina de molino de piedra le da un aroma y un sabor muy potente, y la harina tradicional zamorana es ideal para refrescos de masa madre. Como veis en la diapositiva, estos son dos ejemplos de máquina de Leven, donde estas máquinas necesitan, para producir más masa madre, pues añadirle agua, añadirle harina. Pues nos hemos dado cuenta que en estas máquinas la harina tradicional zamorana funciona muy bien para este tipo de refrescos. También se puede utilizar para otros tipos de masas madre. Bueno, para masa madre en general la harina tradicional zamorana va muy bien. Los formatos: el formato de harina tradicional zamorana es formato de 25 kilos, y también tenemos esta harina tradicional zamorana en formato de 1 kilo, ¿vale? Un breve resumen de lo que os he contado: para panes rústicos, para alta hidratación al 80%, incluso tenemos algún cliente que hidrata a más hidratación, refrescos de masa madre para máquinas de Leven, otros tipos de masa madre, largas fermentaciones, también tenemos algún cliente que lo utiliza para hojaldres, para focaccias y sobre todo, pues cada vez más para pan del día, barra y hogaza del día, ¿vale? Esto es un poco la explicación de la harina tradicional zamorana. Y ahora lo que vamos a empezar es, Florindo, si te parece, ¿sí?, que nos expliques un poco las recetas paso a paso de lo que hemos ido haciendo. Entonces, si te parece, podemos empezar por la chapata, para que nos cuentes un poco, sí, la sal, sí, levadura, agua, sí, etcétera. Hemos hecho dos fases de procesos de harina tradicional zamorana, y una fase la hemos hecho con un prefermento que es la viga, que de ahí hemos hecho, que ahora te cuento cómo lo hemos hecho la chapata, que la vamos a hacer y a cortar aquí en directo para que se vea, y la vamos a meter al horno, y hemos hecho el gallego, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos hecho con harina tradicional zamorana y con la viga. Vale, cuéntanos un poco las dosificaciones que has utilizado, cuánta sal, cuánta levadura, bueno, si quieres lo podemos ver en la pizarra. En la pizarra podemos ver, sí, la fórmula base. Hemos hecho todo con una viga al 50%, hemos hecho para 3 kilos. Primero hemos hecho la viga, como hemos visto aquí anteriormente, con esta formulación, y hoy, cuando hemos llegado hoy, ya que han pasado 24 horas, hemos añadido el resto de la harina tradicional zamorana. Todo eso lo hemos amasado, y una vez que lo hemos tenido amasado, hemos ido añadiendo el agua poco a poco, porque hasta el 80% de agua es mucha agua para que coja una masa, y entonces hay que ir añadiéndola poco a poco. A partir del 60% hay que ir añadiendo muy poco a poco, según te lo va absorbiendo la harina, según el gluten va cogiendo esa agua, y un amasado aproximadamente de unos 20 minutos, pues hemos tenido la masa amasada aproximadamente con una temperatura final de 24-25 grados. La hemos sacado para cubetas, que aquí te la puedo enseñar, que es de donde vamos a empezar a hacer hoy la chapata. Aquí tenemos... Nos estás contando ahora la chapata, ¿no? La chapata, vale, sí. Perfecto. La hemos sacado para las cubetas, y aquí la hemos tenido fermentando 2 horas aproximadamente, 2 horas y media. Y aquí la podemos ver, que la tenemos lista para volcarla. A las 2 horas y media hora es cuando vamos a hacer el proceso de formado de este tipo de pan, de lo que es la chapata. Y esto lo vamos a hacer en directo, quiere decir que vamos a hacer en directo cómo se hace esto. Lo primero, una vez que ha estado aquí 2 horas y media, le hemos hecho intermedias un pliegue, quiere decir que aproximadamente a la hora o así hemos realizado un pliegue. Hemos realizado un pliegue como este que voy a realizar yo ahora aquí, que no es de la misma masa, para que se pueda ver lo que es un pliegue. Vamos a ver un pliegue, efectivamente. Sí, pues cuando se hace un pliegue en panadería, y si se hace fuera de la cubeta, lo primero que se echa es una gotina de harina, simplemente para poder acondicionar la masa para que nos salga bien de la cubeta. De esa forma nos sale bien de la cubeta. Lo segundo es, se espolvorea ligeramente para que no se nos pegue la masa a la mesa. Entonces un poquito se espolvorea en la mesa, y entonces nos ayudamos con la rasqueta, y aquí podemos ver, echamos la masa en la mesa, bien curiosa, y por lo general hoy el panadero hace los pliegues dentro de la cubeta, pero cuando se hacen fuera, damos así un pliegue, el otro pliegue que monte encima de este pliegue, y aplastamos, cuando hacemos un pliegue fuera de la cubeta, volvemos a montar este para aquí,
volvemos a montar este para aquí, aplastamos bien y colocamos esto para la parte de abajo. Ajá. Lo que es este pliegue es para la parte de abajo. Y esto lo hacemos aproximadamente a la hora. Cuando lleva una hora fuera, hacemos ese pliegue. Los pliegues son para darle fuerza a la masa, porque en este caso estamos hablando de masas muy hidratadas, y entonces cuando lleva mucha agua produce debilidad. Y una forma de dar fuerza es rearmar el gluten. Cuando se vuelve a rearmar el gluten, se tensiona el gluten y eso significa fuerza en panadería. Digamos que el pan ya empieza a fermentar más redondo. Lo volvemos a colocar en la cubeta y en este proceso dejamos una hora más. Y esto es como ha estado esto, 2 horas. Una hora hemos hecho un pliegue y otra hora, y ahora en este momento es el punto de cortar y meter al horno. Vale, pues si te parece, procedemos a... Sí, así al final de la masterclass podemos ver la salida del horno. Y aquí vamos a hacer la chapata, porque la chapata prácticamente toda la fermentación, Jesús, la lleva en bloque, y luego pues realmente a los 10-15 minutos ya puede entrar al horno. Si cuando nosotros aquí logramos echarla encima de la mesa, la acondicionamos bien, y la masa no la extendemos en exceso, donde no la desgasificamos mucho, puede entrar prácticamente al muy poco tiempo al horno, casi de inmediato. Si nosotros aquí al extenderla en la mesa la desgasificamos mucho, hay que dejarla que vuelva a recuperar. Entonces es muy importante ahora cuando la echemos aquí encima de la mesa, intentar desgasificarla lo menos posible para que podamos meterla al horno lo más pronto posible, ¿de acuerdo? O sea, hay que darle cariño a esta masa. Sí, prácticamente todo el pan es muy agradecido si se trata con cariño, Jesús. Eso está bien. Esto es como todo. Aquí sí que hay que echar harina, porque si no echamos bien de harina, pues lo que encontramos luego es que se nos va a pegar la masa a la mesa. Le damos la vuelta para encima de la mesa. Como yo te dije, ahora aquí es muy importante tratar la masa con mucho cariño, como si fuera una manta. Si os fijáis, yo prácticamente la igualo, pero no la desgasifico. La igualo un poco. Cuando tenemos la masa ya así, que está lista, si la veis, está perfectamente lista para ser cortada, me voy a ayudar para aquí, para que en estas van a ir directamente al horno. Y así, vamos a ver. Eso es. Primero marcamos y luego cortamos, ¿vale? Primero se marca, por si acaso, si vemos que es muy grande, muy pequeña. Estos panes se deben de vender al peso, ¿sabes? Quiere decir que se pone a tanto el kilo, se debe de vender así. Pero vamos, para que lo hagan en casa o que lo hagan en la panadería, primero se marca, y si marcas y ves que te vas muy allá o muy acá, pues corriges un poco, y luego cortas, un corte limpio. Vuelves a marcar y cortas un corte limpio. Vuelves a marcar, más o menos, para que te queden más o menos rectas, y para intentar sacar las mismas chapatas, siempre saldrán algunas más pequeñas que otras, pero bueno, como este es un pan que siempre en Italia y en muchas partes de España se vende al peso. Aquí pensarás que la chapata es esta, ¿verdad? No, pues la voy a cortar a la mitad. Ahí. Es muy importante en la chapata, pero muy importante que antes de colocarla estirarla, porque al estirar la chapata estoy estirando el alveolo que hay dentro para tener los ojos, más ojos dentro de la chapata, ¿sabes? La estiro, por eso las he cortado cortas, las estiro, y de esa manera luego tenemos más ojos, porque estamos estirando, al final estamos estirando el alveolo, y luego tiene más capacidad para hincharse. Hay que tener en cuenta que aquí donde cojo yo con las manos es donde más se desgasifica y es donde menos alveolo va a haber, aquí, donde yo cojo con las manos. Por eso hay que cogerlas sin apretar mucho, ¿no? Intentar estirar así, pero sin aquí yo marcar mucho la mano, porque si no yo aquí estoy penalizando el alveolo. Muy suave. Muy suave. Ahí, eso es. Ahí.
Y otra característica que tiene un pan de estos para que pueda tener un alveolado un poco bueno es la hidratación, que tiene que ser, con este caso, como por encima de un 80%, en este caso es un 80%, y luego también que no se desgasifique al manipularla y que el horno esté muy alto, entre más alto mejor, ¿sabes? Para intentar sacar el mayor alveolo posible. Entonces aquí ya, que esto por lo general sería bueno dejarlo reposar 10 o 15 minutos, pues de momento lo vamos a ir poniendo, y porque vean, las vuelvo a estirar otra vez. Esto es fundamental para intentar conseguir una miga con muchos ojos. Muy alveolada. ¿Vale? Como dicen los gallegos, dicen muchos ojos, quiero un pan con ojos. ¿Sabes? Esto es importante para conseguir un buen alveolado. Este lo vamos a colocar aquí. Y ahora vamos a coger esta. Y hacemos lo mismo, siempre muy despacio, tratándola con mucho cariño. Vamos estirando las piezas con mucho cariño, para que nos salgan las chapatas lo mejor posible. Ahí. Bien, pues más o menos, como no les hemos desgasificado mucho, ¿sabes? Si tenemos el horno ya bien caliente. ¿A qué temperatura tenemos el horno? Hombre, tenemos el horno a 250. Como bien habíamos hablado ayer en la jornada ecológicas y tal, cada horno es un mundo, ¿no? Hay hornos que igual a 250 están a 200 y hay hornos que a 200 están como a 250, depende de dónde tenga la sonda, y cada horno es como los seres humanos, nos comportamos de una manera, que somos todos humanos, pues pasa lo mismo con los hornos. Hay que pillarle el punto. Hay que pillarle el punto, sí, hay que meterlo todo lo alto que se pueda. Sí que es importante el haber estirado la masa, y ahora sí que es importante también para estos tipos de panes, que ayer hablábamos de los dos hornos, el de aire, y que este era muy bueno para una serie de tipos de panes, de bollería, hojaldres y tal. En este caso, para este tipo de panes donde hay ojos, es importante que el horno sea de piedra, como este que tenemos aquí, que está muy bien, que la piedra al estar muy caliente le da ese impulso que necesita también para el alveolo. Y ahora vamos a meter los panes dentro. Bueno, uno por lo menos ya entró. Muy bien. Y ahora el otro. Porque esta es de la forma, metiéndolo así, es de la forma que mejor aprovecho el espacio del horno. Ahora inyectamos el vapor. Si nos parece poco vapor, le damos un poco más. Y ya tenemos. La chapata es un pan que lleva mucha agua y luego necesita pues un horneado un poco largo, entre 45 o 50 minutos, porque su característica es que cruja. Y para que cruja es necesario que pierda bastante agua en los últimos minutos del amasado. Estos panes son ideales para un bocadillo de jamón, porque estos panes que tienen ojos, que tienen gran alveolado, si en este pan haces un bocadillo y metes jamón, como casi no hay miga, pues se nota más el jamón, ¿sabes? Esto le encanta a los de la restauración, porque saben que así de un jamón salen miles de bocadillos, ¿sabes? Porque notas rápido el jamón, al haber tanto ojo dentro, el jamón se nota rápido, pero si coges un pan de otro tipo, como puede ser candeal y tal, hay que meter más jamón para que se note. Entonces estos panes están muy bien, sobre todo para la restauración, porque con poco relleno se nota mucho. ¿Cuánto tiempo va a estar en el horno, Florindo? Unos 45 o 50 minutos lo vamos a más o menos tener. Vamos a sacar dos payés que tenemos ahí. Dos payés. Estos están acabados ya de cocer. Sí, estos ya están acabados. Estos son dos payés con harina tradicional zamorana y de masa madre. Buena pinta. Y huele, ahora los explicamos un poco. Huele fenomenal, Florindo. Como los hemos hecho y tal, y daré algunas claves para hacer los panes de masa madre, que es muy importante saber ciertas técnicas para poder
hacer este tipo de panes. Vale, Lo vamos ahora a dejar aquí siempre en un sitio que haga el resudado, siempre en una rejilla, es muy importante también, no se puede dejar en un sitio donde no respire, porque si no luego se resuda el pan por debajo y tenemos problemas luego con que se nos pone el pan verde pronto y tenemos problemas. Vale. Bueno, Florindo, pues la siguiente elaboración era la de pan gallego. Entonces, si te parece, nos explicas un poco la receta mientras acabas. Sí, el pan gallego, como esta jornada la hemos hecho toda con tradicional zamorana y vemos que tradicional zamorana es una harina muy versátil que nos sirve prácticamente para todo, por no decir para todo, pero prácticamente para todo, he aprovechado y he hecho el gallego. El gallego lo hemos hecho, el pan gallego lo hemos hecho con la misma receta que hemos hecho la chapata. ¿A la misma que aparece en la pizarra? La misma que aparece en la pizarra. Aquí lo que sí que he tenido en cuenta cuando hemos hecho el pan gallego es que la fermentación aquí no ha doblado volumen y luego la hemos extendido, sino que ha triplicado volumen y no le he dado solamente un pliegue, le he dado dos tal y como los que hemos hecho en la mesa. Ajá. Y lo he dejado que triplicara volumen, con mucha fermentación. Quiere decir que este pan ya tenía mucha fermentación cuando lo he cortado y luego lo he boleado muy suave y lo he formado, y a la hora de ir al horno le hemos formado la clásica moña que tiene aquí. Esta harina es muy versátil y sobre todo también vale sobre todo para estos tipos de panes, porque como tú explicabas al principio, es una harina que viene adicionada con un poco de harina de molinos de piedra, y entonces le da ese sabor y ese aroma. Quiere decir que no necesitamos hacer una mezcla de harinas para hacer un pan gallego, sino que la misma harina tradicional zamorana ya nos da ese toque que necesita este tipo de pan. Ajá. Bueno, pues si te parece, vamos a ver un vídeo de una hogaza zamorana. Es un vídeo donde se ve un poco todo resumido, es amasado, formado y al horno. Perfecto. Vamos a elaborar un pan zamorano con la harina de HTZ, que es una harina de tradición zamorana, con marca de garantía, que nos controla diferentes parámetros como es la fuerza, también nos controlan la garantía, la marca de garantía de tierra de sabor. Es una harina limpia, sin aditivos, que consta de todas las harinas de todo el grupo, incluida la harina de molinos de piedra. Es una harina ideal para todo tipo de panes artesanos, sobre todo para los de alta hidratación, porque absorbe mucha cantidad de agua y tiene un porcentaje de proteína que nos garantiza un pan de calidad en fermentaciones en frío de 24 y hasta 48 horas. Es ideal para la fermentación controlada. Es ideal para el pan de día a día, el pan que hacemos todos los días en casa. Es ideal para todas esas masas que van acompañadas con harinas que las debilitan, que no llevan gluten, como por ejemplo puede ser la quinoa, puede ser el tez, puede ser el maíz y puede ser las semillas. Vamos a hacer una autólisis. Bueno, pues aquí tenemos la autólisis y la vamos a dejar aquí durante 1 hora. Y ahora comenzamos el amasado. Posteriormente pasaremos al dividido y al formado. Vamos a hacer la hogaza zamorana de la HTZ. Ahora vamos a formar el formato tipo barra de pan zamorano.
tenemos la barra zamorana preformada, que ahora vamos a darle el toque final, el formado final. Vamos a meter las hogazas de pan zamorano al horno. Un aroma intenso a pan, agradable, huele rico a pan. Pues aquí tenemos el resultado del pan zamorano. Aquí tenemos una barra con un aroma increíble a pan, a campo. Un desarrollo en condiciones, un buen volumen. Es una harina limpia, exactamente igual que son todas las harinas limpias de nuestro grupo. Es una harina que lleva una fuerza por encima de 200. Es una harina con registro de calidad, una harina además que lleva un porcentaje de harina molida a la piedra. Es una harina ideal para fermentaciones largas, fermentaciones controladas, todo tipo de técnicas de frío, para panes precocidos, masas congeladas. Es una harina ideal para masas muy hidratadas, sobre todo para barras como es esta, con el más de 70% de hidratación. Es ideal para panes de chapata, panes de cristal. También es una harina que acompaña muy bien a todas estas harinas muy débiles, como es el maíz, o puede ser las semillas, la quinoa, puede ser el tef. Es una harina que tiene una mezcla de todos nuestros molinos de harinas, que realmente es una harina muy lograda. Y aquí tenemos el resultado del tipo de pan. Y bueno, ahora solo queda probarlo y degustar. Bueno, seguimos. Ahora vamos a seguir metiendo en el horno unos formatos pequeños de restauración, sí, ¿verdad, Florito? Como hablábamos también de que la harina tradicional zamorana es tan versátil, he aprovechado también para hacer de unos recortes de masa ya que me sobraban, unos panecillos pequeños que son individualidades que vienen muy bien para restauración, para bodas, para banquetes, para bautizos. Entonces los tengo aquí y vamos a aprovechar y los horneamos. Y así vemos cómo van quedando. Aquí tenemos unos pequeños panes, como podéis ver aquí, tipo francesillas, que les llamaban antes francesillas. Y aquí unos panecillos también individuales, pequeñitos, que los vamos a hornear ahora en mitad y mitad, ¿vale? En los dos hornos. Este pan, pues bueno, para individualidad, para poner en un platito, para una boda, para una comunión, para un evento así, pues queda muy bien. Lo vamos a ir colocando aquí. Vamos a colocar mitad y mitad. Además que esta harina
como tiene la característica esa del molino de piedra, es una harina que aguanta bastante hidratación y fermentaciones bastante largas, pues suelta unos sabores muy especiales, y luego también es una harina que se conserva el pan húmedo mucho tiempo, quiere decir que es un pan que no se seca rápido, quiere decir que se hace por la mañana y se mantiene perfectamente las 24 horas, perfectamente para ser consumido. Esto le damos la vuelta para ponerlos, para que veáis así, con la parte de abajo para arriba, para que ahora rompa y quede más bonito. Son panes, para que veas que es luego la presencia. Vamos a completar un poco el horno, porque como tenemos poco horno, pues para que sacarle el mayor rendimiento posible. Eso es. Inyectamos vapor. Colocamos el tiempo para que no se nos queme el pan. Si te parece bien, Jesús. ¿Cuánto tiempo lleva este formato, Florindo? Estos formatos pues tendrán unos 24 o 25 minutos de cocción. Damos al estar para que no se nos queme, porque no sería la primera vez que se nos quema el pan, ¿verdad, Jesús? Bueno, Florindo, mientras se hornean estos panes, si te parece, nos gustaría ver un poco las recetas del pan payés y de la hogaza zamorana, con un poco de ingredientes, hidrataciones. Bueno, pues pasamos a la pizarra y nos vas explicando un poco la receta. Como habíamos hablado antes, al principio, las primeras elaboraciones del pan de chapata que hemos metido ahí arriba, y el pan gallego que te enseñé y como expliqué cómo se había hecho todo el proceso, las habíamos hecho con una viga italiana, que es un prefermento. Ahora aquí estas elaboraciones son todos panes de masa madre. Cumplen la reglamentación de pan de masa madre, porque no he pasado de 2 gramos de levadura por kilo, que es el 0,2, y he añadido 200 gramos de masa madre de cultivo natural, ¿de acuerdo? Y entonces la formulación que he hecho, te la voy a poner aquí para un kilo de harina y luego explico todo el proceso. Es harina, espera a ver si tengo uno que escriba, que se vea más, creo que sí, harina tradicional zamorana, que le ponemos aquí, que la conocemos por HTZ, ya sabes. Harina tradicional zamorana, HTZ, para los amigos. 1 kilo. Agua, hemos añadido agua, un 65%, que son 650 gramos. Hemos añadido masa madre de cultivo natural, que esto es una levadura natural, que es esta misma que yo tengo aquí, hemos añadido, esto lo hemos añadido un 20%, que son 200 gramos, y hemos añadido levadura, para estar dentro de la legislación hemos pasado de 2 gramos, y entonces hemos añadido 2 gramos de levadura. Levadura 2 gramos. Esto se puede hacer de varias maneras, pero yo voy a explicar cómo lo he hecho. Yo he hecho una autolisis, he añadido la harina y el agua, 1 hora, lo he mezclado 4 minutos y lo he dejado 1 hora. Quiere decir que al hacer el autolisis lo que tenemos son panes con más carácter, Jesús. No sé si me explico lo que te quiero decir. ¿Por qué? Porque actúa una proteasa, el pan luego tiene más alveolado de miga, tiene más sabor, desarrolla mejor, se le quita la tenacidad del gluten, se manipula mejor, se forma mejor, porque el gluten es menos tenaz, es más extensible, y hecho
una autólisis de 1 hora con estos elementos, y luego pasados esa hora, que esto ha estado 4 minutos mezclándose, es mezclar harina y agua 4 minutos. Digamos que sería un previo amasado con un reposo de 1 hora. De 1 hora. Sí, señor, así es. Vale. Que se llama autólisis. Autólisis. Y luego he añadido el resto de cosas. Aquí nos falta una cosa que no me lo dices, Jesús, que es la sal, que son 18 gramos. Ajá. Si no, nos iba a quedar el pan soso. Yo estoy centrado en la harina Sí. tradicional y... Pasado ese tiempo, añadimos el resto de ingredientes y hacemos un amasado normal, que es decir, aproximadamente en una amasadora normal, pues una amasadora de espiral como esta que hemos utilizado, pues aproximadamente se va a 8 minutos en velocidad lenta y 4 o 5 en segunda velocidad, en velocidad rápida, para trabajar el gluten. Acto seguido, la masa la hemos sacado para cubetas. La hemos sacado para una cubeta, como esta que tenemos aquí, y aquí la hemos tenido 3 horas, con 2 pliegues intermedios. Ajá. Aquí 3 horas, ¿por qué? Porque esta fermenta más lentamente que la de la viga que lleva la levadura del día anterior, y al fermentar más lentamente necesita 3 horas, y con 2 pliegues intermedios. Quiere decir que hemos hecho un pliegue, como antes mostramos a la cámara que se hacía un pliegue, y luego a la hora aproximadamente otro pliegue, y luego a la hora ya lo que hacemos es formar la hogaza y el payés. Vale. Y lo vamos a hacer aquí como formaríamos la hogaza y el payés. Bueno, si te parece bien. Perfecto, sí vemos el formado, fenomenal. Vemos el formado. Como siempre, para sacar la masa de la cubeta hay que ayudarse de echar un poco de harina por los lados, por si acaso está pegada, se despega. Nos ayudamos de una rasqueta, procuramos que en la mesa haya harina para que no se nos pegue la masa a la mesa. Ajá. Y en este punto ya tenemos la masa encima de la mesa. Ya la tenemos aquí bien. Cogemos el peso, nos lo arrimamos a nosotros y empezamos a pesar. Si queremos hacer panes aproximadamente de 700-750 gramos, pues cortamos, encendemos la báscula. Florindo, nos pregunta por las redes si podemos ver un formado de panecillos de los que hemos metido al horno. Sí, de aquí mismo. Vale, perfecto. Vale, pues ahora lo vemos. Vale, sí, hacemos lo primero los panecillos, si quieres. Bueno, vamos a hacer primero los grandes. Aquí. Siempre se procura que el peso salga de un mismo corte, que no haya que hacer varios cortes vamos, hay que hacer varios, no importa, pero que no sea de cachines, que luego haya que unirlos todos. Y eso ya es un problema y además es un defecto, luego un pan terminado. Vamos cortando. Ahí. Ahora está viniendo una moda ¿sí? de venta de pan al peso, ¿verdad, Florindo? Es que se debería de vender casi todo el pan, no digo la barra, sino casi todos los panes se deberían de vender al peso. Y darle opción al consumidor, que si le es muy grande o le es pequeño, partirle un cacho que se lleve solo la mitad. Eso ocurre casi en muchos países de Europa y aquí se ha perdido. Antiguamente se utilizaba más esa técnica. ¿Por qué? Porque los panes grandes siempre se conservan mucho más, duran mucho más tiempo, ¿me entiendes? Y dan mucho mejor pan que un pan pequeño. Un pan pequeño tiene mucha corteza expuesta, en el horno fuera y prácticamente todo es corteza, entonces dentro prácticamente se seca muy rápidamente y envejece muy rápidamente. Los panes grandes duran mucho más. Un pan grande de este tamaño, al día siguiente gana. Y ahora cuando vaya a hacer los panecillos pequeños, que los que voy a hacer, esos a las 2 horas empiezan a perder. Quiere decir que el pan grande al día siguiente gana y va ganando con las horas, mientras que un pan pequeño cada vez tenemos que envejece muy rápido. Según se está enfriando, está envejeciendo. Por eso yo creo que hay que apostar otra vez en la panadería por vender panes al peso. Y además el cliente se siente menos engañado, porque si el pan ha crecido menos, se lo estás pesando, no lo estás engañando. En cambio, cuando le vendes el pan por unidad un día que haya fermentado menos porque el panadero haya tenido un problema, haya habido más frío o cualquier cosa, la gente piensa que le está engañando. Y no es así, es que ese día ha desarrollado menos el pan. Entonces yo sí que apuesto mucho porque se venda el pan al peso.
sobre todo todos estos panes especiales, la chapata, que se corta encima de la mesa y no pueden ser todas las piezas iguales, todos estos panes se deberían de vender al peso. Bueno, ahora vamos a hacer, como te han pedido, que hagamos unos panecillos, Sí, pues vamos a hacer panecillo. unos panecillos. Si os fijáis ahora la tira que corto es muy estrechita, ¿sabes? Para intentar que el panecillo me salga del cuadradito que yo quiero. Entonces corto ahí, más o menos, ahí. Es decir, que estos panes son los que más pronto van a envejecer, pero bueno, son muy cómodos para la restauración, porque en una boda y tal lo colocan en un platito, ¿sabes? Y sobre todo para los cocineros y los que montan las mesas son muy cómodos estos panes, así más pequeños. Y esta harina además cumple sobre todo con lo que se desea de un pan, que aporta esa cantidad que lleva de harina de molino a piedra, con la fuerza que tiene y tal, que absorbe bastante agua, de tal forma que nos mantiene el pan húmedo para luego tener un panecillo de calidad en una mesa. Aquí tenemos los panecillos pequeños. Voy a hacer los dos tipos, tanto lo que es la francesilla, la alargada, como lo que es el panecillo. Muy bien, perfecto. Así vemos dos. Así vemos los a ver. los dos que están en el horno, ¿verdad? Sí, vete a ver si se queman. ¿Cómo van los panes? Muy lindo. Tienen muy buena pinta ya los de la parte de arriba. Ya. Bueno. Vale. Bueno, pues con estos pequeñitos yo creo que ya hay suficiente. Esto lo vamos a dividir en piezas grandes, Sí. si te parece bien. Sí, perfecto. Piezas grandes. Vale. Y estos en piezas pequeñas. Bueno. Eso es. Vamos a coger. Toma, Jesús, colócame ahí, gracias. Gracias. Bueno, pues ahora lo primero que vamos a formar son los panecillos pequeños. Cuando se hace este tipo de panecillo, que lo vais a ver porque cómo queda, y os voy a explicar el por qué se hace así. Colocamos esto aquí, hay que echar bien de harina, porque luego este pan, si os fijáis, tiene que salir bonito por debajo, tiene que romper por debajo. Mirad, voy a hacer algo que no hagáis vosotros. Cogerlo. Aquí está un pan para que lo vayáis viendo. Esto podría ser un pan precocido, ¿verdad? Eso podría ser un pan precocido, para que veáis cómo queda y veáis que cómo rompe por arriba, cómo ha roto por arriba. Pues para que estos panes rompan por arriba, esto se pliega como un pañal, aquí como un pañal, y cuando lo tenemos así de cerrado, con la mano, lo metemos así para adentro, de tal forma que esto luego cuando le demos la vuelta en el horno, rompe exactamente igual que el que hay a la orilla. Exactamente igual. Muy buena pinta. Sí, sí. Así rompe. Agreñado. Entonces tiene que haber siempre harina aquí en la mesa, para que el pan, siempre harina, y harina también en el tapiz donde voy a colocar el pan, para que este pan rompa luego cuando vaya al horno. Lo podéis ver. Aquí lo podéis ver. Así sería la forma de hacer estos panecillos, panecillos de boda, de comunión. Espero que este año empecemos, Jesús, con las bodas y los comuniones. ¿Tú ya te has casado, Jesús? No, todavía no me he casado. Ah. No me he casado. ¿Y qué estás esperando a que se acabe la pandemia? Claro, ahora este año con pandemia, pues Ya. no es el año. Bueno, Pero pues bueno, también se están haciendo bodas. no, es que no es por nada, Jesús, pero hay mucha gente que ha retrasado, sí, la verdad que la restauración lo está pasando mal y mucha gente a la orilla de la restauración. Pero bueno, espero que cuando esto pase se hagan muchos panecillos de estos y de otros tipos, ¿verdad? Ya, esto está- Y todo volvamos a funcionar como estábamos antes, ¿no? Que ya tenemos ganas, ¿no? Ya queda poco, digo. Estamos como un rebaño encerrado ahí en el redil con ganas de salir. Y ahora vamos a hacer el otro. Este sería el otro pan, sería el pan, y este ahora os voy a mostrar cuál es. Esto sería la francesilla,
la francesilla, y voy a intentar no quemarme. No quemarme, porque cuando se abre una puerta no se puede meter en la mano porque sale vapor. Entonces la meto ahora cuando ya ha salido. Tenemos aquí la francesilla. Ahí la tenemos. Esa sería una francesilla, otro tipo de pan, que yo la pongo aquí de esta manera, exactamente igual, la pongo ahí, así, con el cierre siempre con harina, la pongo ahí. Y este formato, Florindo, en precocido se puede también comercializar, ¿verdad? Perfectamente. Esta harina responde perfectamente en pan precocido, en pan en frío. Esta harina va muy bien para precocido, o precocido doble cocción, como ahora le llamamos, para todas técnicas de frío, en bloque, en pieza formada, fermentación lenta. Esto va bien para todo lo que quieras. Quiere decir que va muy, muy, muy bien. Y entonces, este tipo de pan ahora, Jesús, para que veas, porque luego, cuando los tenemos aquí ya formados, y han reposado 10 o 15 minutos, se procede a hacer una cosa, porque si no, luego no sale. Mira, los tenemos ya aquí puestos, imaginaros ya que los hemos hecho todos, les espolvoreamos un poco de harina por encima, y cuando han reposado 10 minutos, se marcan con los dedos de la mano. Así, se marcan bien con la mano y se les da la vuelta. Se marcan bien con las manos y se les da la vuelta. Se marcan bien con las manos y se le da la vuelta. Y se marcan bien con las manos y se le da la vuelta. Y cuando vayan al horno se le vuelve a dar la vuelta y obtenemos este pan. Es el pan el que se obtiene. Buenísimo. Es un pan que decora, que viste muy bien en un plato y que queda muy bien. ¿Vale? Pues esto, aquí ya tenemos los panecillos hechos y ahora vamos a elaborar, si te parece, el payés. ¿Cómo se hace el payés? Perfecto. Pues cuando hablamos de panes de masa madre Jesús, que esto ha pasado ya 3 horas, que le hemos hecho 2 pliegues, que la masa ya ha doblado volumen, que está lista ya para ser formada y que la hemos dividido como ahora, procedemos a hacer el payés. El payés al final es igual que el payés al final es igual que el panecillo ese pequeño, exactamente lo mismo pero en grande. Para los que no hayan formado nunca en su vida, es muy importante que cojan el pan, lo vayan metiendo como si estuvieran recogiendo un pañal. Fíjate cómo es como si yo estuviera recogiendo un pañal. Mucha gente, no sé si tú tienes niños ya, Jesús. Yo tengo un niño, sí. ¿Tienes un niño? Pues yo creo que ya has recogido alguno. Sí, se llama Mauro, aprovecho. Mauro, bueno, pues nada, así que lo cerramos así. Ajá. Y siempre tiene que haber harina debajo, y aquí luego, con las manos, con los cantos de la mano, lo vamos metiendo hacia adentro, de tal forma que nos quede lo máximo abierto posible, para que luego cuando le demos la vuelta al pan, obtengamos esto. Esa greña. Al darle la vuelta al pan, el pan rompe solo y abre solo por las aberturas que yo le dejo. Y esto sí que para hacer este tipo de panes no se puede abusar más del 65-70% de hidratación, porque si no, con tanta agua ya no rompe solo, o tiene muchas dificultades para romper solo. Otra cosa sería una hogaza gallega, que iría de otra manera, o un pan gallego, pero el payés, si abusas mucho de la hidratación, tenemos que no nos rompe solo. ¿Vale? Vale. Y así sucesivamente los hacemos todos, es decir, todos de la misma manera. Lo vamos metiendo hacia la parte de dentro, y así todos, con harina siempre en el tapiz. Seguimos, es lo mismo, lo vamos trabajando así, y luego aquí vamos haciendo, esto sería el pan de payés. Luego la hogaza de tu tierra de Zamora, sabes que es tan famosa por aquí, ¿no? La hogaza zamorana. Aquí el ir a comprar una hogaza y tener ahí pan para 2 o 3 días, ¿verdad? Y lo que te sobra hacer unas sopas, ¿no? De ajo y eso. Exacto. Sí. Para poder pasar este invierno duro que habéis tenido con Filomena, ¿no? Sí, ha habido un invierno, vamos, que no se recordaba, un frío como este año. Madre mía, a mí me mandaste unas fotos que casi parecía Siberia, Zamora. Yo dije, ¿eso es posible? Sí. Entonces, la hogaza, esa hogaza
que tenéis aquí, que le llamáis pan zamorano. Pan zamorano, sí. Sí, pues prácticamente se bolea exactamente igual, pero sin harina, ¿sabes? Aquí, los panaderos de aquí, la verdad que la bolean así. Los panaderos de aquí hacen este tipo de boleado. Yo quiero hacer el otro porque es el con el que se enseña al panadero a bolear. Los panaderos de aquí la bolean así. Y con esta, pues bolean la otra. Así lo hacen, ¿verdad? Tú que conoces muchas panaderías, lo hacen así. Y cuando las tienen bien boleaditas, que tienen ya bien redondas, esas tienen que quedar bien cerradas por aquí, lo máximo, ¿eh? Entonces lo dejan bien cerradas por aquí. Entonces cuando las tienen bien cerradas por aquí, las colocan con el cierre para arriba y las aplastan. Porque la hogaza de Zamora es como un ovni. Un ovni. Tú si alguna vez ves un ovni, es como una hogaza de Zamora, pero con luces. ¿Sabes? Así. Entonces, la aplastan bien para que salga planita, porque es más plana que el payés siempre es más redondo, y la hogaza, y el gallego también es más redondo, pero la hogaza siempre es más planita. Entonces la colocan aquí, y a diferencia de esta cuando va al horno, le dan la vuelta y rompe, como este. Pero esta cuando va a ir al horno le dan la vuelta y le hacen unos cortes, ¿es así? Correcto, sí. Vale, pues si hay alguna cosa que no correcto me corriges. Bueno, y aquí, como ya puedes ver, ya tenemos prácticamente las dos elaboraciones hechas. Acabamos de hacer esto que nos queda aquí y Acabamos esto y pasaríamos a ver un refresco de masa madre. Hemos visto la parte de masa madre en la receta. ¿Y cómo se refresca la masa madre? Exacto. Vale. Pues acabamos esto y vamos a ver un refresco de la masa madre que vamos a decir varias cosas. La masa madre, como que realmente es levadura de cultivo natural, Jesús, que la masa madre es la levadura que se cree que hace 2.000 o 3.000 años allí cuando el tiempo de los faraones, ¿no? O más, o 3.000 años, porque se cree que fue por un descuido, ¿no? Estaban haciendo pan porque lo que es las civilizaciones de Egipto se alimentaban de pan y de cerveza. Y estaban haciendo pan, y ya sabemos todos que en los valles del Nilo pues tienen un clima muy, muy caluroso, hay mucha levadura salvaje, hay mucho ambiente húmedo por el valle del Nilo. Entonces ellos hacían el pan tal y como hacían la masa y acto seguido al horno, a un horno de fuego, lo cocían y eso era un engrudo para comer y tal. Pero un día, por lo que sea, la masa no la hornearon. O igual se escaparon corriendo porque vino una tormenta, o yo qué sé, igual algún león de aquellos que había por allí, yo qué sé, y marcharon para casa. Y el día siguiente, cuando volvieron, vieron que la masa se había crecido toda. Como hay mucha levadura salvaje por allí, pues la masa se había fermentado y decidieron hornearla en vez de tirarla. Y entonces se dieron cuenta que aquel pan era súper esponjoso, súper suave, y se cree que de esa manera se inventó la fermentación. Y tú fíjate lo que te voy a decir, Jesús, para que esto quede claro. Desde hace 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, más en el año 2000 y algo que estamos ahora, menos 100 años se ha utilizado siempre esta levadura, menos 100 años. Y ahora parece que la hemos descubierto ahora. No hemos descubierto nada, la hemos vuelto a rescatar. La hemos redescubierto. Pero no la hemos descubierto porque la necesitemos para elevar el pan, que ya tenemos el hongo de laboratorio, que es el mismo, pero cultivado en un laboratorio donde es el mismo servicio, donde el hombre en un laboratorio escoge los hongos más activos y la fabrica. La hemos vuelto a utilizar, incluso mezclada con la levadura normal, con el hongo de laboratorio, por las propiedades que produce, beneficiosas para nuestro cuerpo. Quiere decir que la masa madre la hemos recuperado por las bondades que tiene para nosotros. Se cree que entre ellas existen varias, pero las tres más importantes, una es que se digiere mejor el gluten, porque al activar una masa madre, las masas madres no llevan sal, se activa mucho una enzima que lleva la harina, que es la proteasa, y esa se encarga de cortar el gluten. Digamos que está digiriendo el pan por nosotros, antes de nosotros comerlo. Entonces activamos mucha enzima proteasa aquí. ¿Sabes? Se cree también que la masa madre lo que hace es bajar el pH de las masas, de tal forma que al bajar el pH de las masas, nosotros tenemos mucha más biodisponibilidad, sobre todo para asimilar sobre todo todos los que son los minerales, el magnesio, el calcio y el selenio y tal. ¿Por qué? Porque si comemos alguna cosa que tiene ácidos fíticos,
pues la masa madre al bajar se produce fitasa y rompe las cápsulas esas y tenemos más disponibilidad de los minerales y de las vitaminas. Y también estamos estudiando, que también creemos que es así, y lo estamos estudiando y cada día se está investigando más, que la masa madre, el índice glucémico es más bajo. Las calorías del pan son las mismas, pero se asimilan más lentamente. Por eso se ha vuelto a recuperar la levadura de cultivo natural, sobre todo por las bondades y beneficios que ofrece. Y ahora vamos a hacer un refresco, ahora cuando terminemos esto. Con un pan de masa madre sería mucho más saludable. Sí, ya está demostrado totalmente, quiere decir que está demostrado que es un pan mucho más saludable. ¿Tú tienes masa madre en casa, Jesús? Bueno, yo no tengo masa madre, utilizo cuando voy a hacer pan un polis o algo así. Utiliza más los prefermentos. Claro. Es más de prefermentos, porque el tamagotchi, que es como una masa madre que hay que tenerla cuidada, tú la tienes un poco abandonada. Para tenerla en casa es difícil de refrescar. Ya veo que tú de tamagotchi no tuviste. Pues bueno, pues vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a pasar a hacer un refresco de la masa madre y a explicar un poco cómo se debe hacer un refresco de la masa madre. Vamos a hacer el refresco de la masa madre con harina tradicional zamorana y luego después del refresco pues vemos un amasado también. Perfecto. ¿Te parece, Florindo? Me parece perfecto. Fenomenal. Mirar, una masa madre, Jesús, el refresco hay que acondicionarlo a como tú vas a hacer el pan. Quiere decir que hay gente que lo hace de una manera porque lo ha condicionado a su forma de trabajo y no es que esté ni bien ni mal, quiere decir que tú puedes refrescar de la forma que quieras. Vamos a coger aquí para hacer un refresco clásico, ¿no? Un refresco lo más clásico posible. Ponle 5 minutos, Jesús, al de abajo. Mirad, lo primero que tenemos aquí el agua, tenemos la harina y necesitamos la cepa. La cepa la tenemos aquí. Aquí es donde tenemos el cultivo de levaduras salvajes, y que está pues junto con bacterias lácticas y bacterias acéticas. ¿Vale? Aquí tenemos el cultivo. Lo primero para refrescarla es añadir lo que es la cepa en proporciones la proporción puede ser muy variable dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si vamos a hacer panes, por ejemplo, de un día para otro, donde no tenemos una nevera o no una cámara donde poder meterla, podemos hacer refrescos con una proporción de esta, 15 de harina y 15 de agua. Pero si tenemos una nevera, pues lo ideal sería hacer un refresco que se puede hacer de muchas formas, y muy variable. Lo ideal sería hacer un refresco con una proporción de cepa, 2 de agua y 2 de harina. ¿Vale? Aquí teníamos media de cepa, echamos 1 de agua y 1 de harina. 1 de harina tradicional zamorana, ¿vale? Esta harina viene muy bien para refrescar, en primer lugar, porque todas las del grupo son limpias, son harinas sin aditivos, sin aditivar, son harinas que no van aditivadas, y además tiene una pequeña proporción de piedra también que nos va a activar un poco más rápidamente la masa madre por la parte de la cáscara que lleva de un molino de piedra, y aquí ya hemos echado la cepa. Es muy importante que esta mezcla, cuando yo termine a 25-27 grados. Para eso hay que controlar la temperatura del agua. En invierno podemos ir a 35 grados del agua para que esa mezcla acabe entre 25 y 28 grados. ¿Por qué? Porque estas levaduras, como más cómodas se sienten y como mejor trabajan, es a una temperatura de 25 y 28 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si el agua ya la tenemos a esa temperatura, añadimos el agua al pie, a la cepa. Y ahora sí que necesitaría un cacharro de aquí, Jesús, si no te importa, para poder dar vueltas, y le damos vueltas antes de añadir la harina. De esta manera lo que hacemos es volatilizar todos los ácidos acéticos que haya porque el ácido acético es muy volátil, y entonces medio minuto le damos vuelta y se volatilizan los ácidos acéticos que hay aquí. Y luego, seguidamente, cuando ya llevamos aquí medio minuto dando vueltas, que hemos elegido un agua a una temperatura a 35 grados, para que la mezcla nos quede entre 25 y 28, añadimos la harina. O sea, sería
0,5 de masa madre, 1 de agua y 1 de harina. Sí, ¿Correcto? eso es, pero bueno, no quiere decir que no se pueda hacer otros tipos de refrescos. Si depende del tiempo, pues puede Sí, hacer 1, depende, 1, 1. sí, eso es, se puede hacer de muchas maneras. Se puede, si vamos a hacer espelta, se puede refrescar con espelta; si vamos a hacer centeno, se puede refrescar con centeno; se puede con tritordium, se puede refrescar con harina de trigo duro. Con harina de trigo duro además queda muy dulce, da unos sabores muy buenos al pan. Yo en muchas empresas refrescamos con trigo duro porque da un sabor más dulzón y compensa un poco el ácido acético muchas veces de la masa madre y nos viene muy bien. Si os fijáis, esto es mezclar aproximadamente pues medio minuto, un minuto, y aquí hay que tener en cuenta es que esto no se puede meter al frío como mínimo hasta que no hayamos visto que esto está fermentando, hasta que no pasen sobre todo 3 horas y media, no debe de ir al frío. Y luego se debe de gastar en un plazo de 24 horas. A partir de 24 horas, cada vez que va pasando, cada hora que va pasando se va haciendo más acética, de tal forma que llega un momento que el pH se baja mucho y ya nos penaliza mucho en el sabor. No una masa madre, por ser más acética, es más buena. Una masa madre, cuando es más buena, es cuando está más láctica, y cuando se debe utilizar es cuando está en su punto alto, cuando ha fermentado. ¿Cómo van los panes florindo en el horno? Sí, vamos a mirar a ver. Si os fijáis, es un minuto lo que se dura, y aquí ya podéis ver vosotros cómo queda la masa madre. Ahora no se puede meter al frío, tiene que activarse ahí 3 horas, Jesús, no me la metas al frío, ¿vale? Vale, la dejamos ahí 3 horas. Sí. Bueno, yo creo que las chapatas ya las podemos sacar, si no te importa, Jesús. Vamos a retirar el Sí, refresco. retira el refresco. También retiramos esto y Bueno, sacamos las chapatas si quieres. Las chapatas están ya en el Sí, vamos a coger una chapa, si tenemos por ahí, para colocarlas. No tenemos chapa, esta misma. Vale. Eso, vamos a sacar las chapatas que tenemos aquí. Aquí tenemos las chapatas. Aquí tenemos ya las chapatas, como podéis ver. Huele fenomenal. Huele fenomenal. Sí, sí. Aquí tenemos las chapatitas. Y en 5 minutos más o menos creo que tenemos los panecillos, ¿vale? Bueno, pues si te parece, mientras esperamos los 5 minutos, vamos haciendo un amasado con HTZ. Perfecto. ¿Te parece, Florindo? Vamos a hacer un amasado. Vamos a ver. Vamos a pesar la harina. Este lo vamos a poner aquí. Tienes aquí cubeta. Tienes aquí la harina tradicional. Bueno. Lo primero que hacemos es pesar la harina. Vamos a pesar la harina. Sí, pesa la harina, Florindo. Muy importante, sobre todo, pesar, ¿sabes? Antiguamente en la panadería se hacía mucho ojo, Jesús. Y hay que pesarlo todo, ¿sabes? Hay que pesar la sal, hay que pesar la masa madre, la harina, y hay que medir o pesar el agua, ¿sabes? Es muy importante eso. Vamos a hacer. Bueno, este toma para allá, Jesús, uno menos. Levadura, Florindo. Espera. Vamos a abrir el saco. Ahí. La sal, Jesús.
kilos. Kilos, la sal. ¿Está pesada? No, no está pesada, mira a ver. La pesamos si no. No, no te preocupes. ¿Es suficiente? Bueno, sí, justo. Pues, macho. Vaya ojo que tenemos. La levadura, como es de masa madre, sabes que no puede pasar de 10 gramos. La levadura y la masa madre la vamos a pesar también en un cacharrillo, en ese mismo, sí, tráelo para acá. Vamos a echar la masa madre. Ahí está, 1 kilo. Ahora necesitamos agua. Sí, voy a ello. 3 litros. Vale, y esto lo vamos pasando para la amasadora. De momento 2 litros. Te voy a pasar 2 litros, que marca 2 litros aquí, Florino. Vale. Y luego te doy el litro que falta. Bien, bien. De momento 2 litros. 2 litros. Vamos a ver. Déjalo aquí. Si quieres, recogemos. Llévalo esto. para allá. Y ya, ahora echamos el litro que falta. Falta 1 litro, Florino, déjame que te Claro. lo... Vamos a ver. Y ya la tenemos en marcha. En estas máquinas que tienen para poder reversible la cazuela, se amasa mucho mejor. ¿Esto cuánto tardaría el proceso de amasado, Florindo? Aproximadamente unos 10 minutos en lenta y 4 o 5 en rápida. Vale, pues si te parece, mientras se va amasando, Sí. vamos viendo poco a poco el desarrollo de la masa y nos explicas un poco los tipos de masa madre y preferentes que tenemos, ¿vale? Bueno, pues hay que, en panadería hay que diferenciar que todavía sí que hay algunas partes de panaderías y panaderos que mezclan un poco lo que es el prefermento con la masa madre. Sobre todo aquí en España, que se ha utilizado mucho el cucharón, que es la masa que te sobra y se refrescaba, la llamaban masa madre. Y no realmente no es eso, verdaderamente no es una masa madre, es un prefermento. Esto no quiere decir que dé unos resultados muy buenos, porque sí que los da buenos, pero la masa que te sobra refrescarla es un prefermento que se llamaba cucharón. Ajá. Quiere decir que los prefermentos, la base de los prefermentos siempre es de levadura. Vale. Quiere decir que los prefermentos, Digamos que hemos visto ya un prefermento que sería la viga hoy, cómo Sí. hace una viga. claro, los prefermentos, la base sería, Vamos, Florindo, si quieres. sería prefermentos,
prefermentos, base, levadura, y sería, por ejemplo, la viga que hemos visto hoy, sería el polis, sería la esponja y sería el cucharón. Estos digamos que son como premasas que se hacen con levadura antes del amasado final. Ajá. Casi todas ellas, menos la esponja que se suele utilizar en periodos más cortos de 2, 4, 6 o 8 horas, casi todas ellas son de un día para otro. Vale, hoy hemos visto la viga, el polis, ¿cómo sería, Florino? El polis es una masa madre líquida, sería, para que nos hagamos una idea, sería 1 litro de agua, 10 gramos de levadura, mezclado el agua con la levadura y 1 kilo de harina, y quedaría una masa prácticamente de la textura a la masa madre natural que hemos amasado, una masa madre líquida. Se dejaría más o menos 1 hora a temperatura ambiente fuera, 1 hora y media, y luego entraría al frío, quedaría de un día para otro. Eso sería el polis. La viga es lo que he explicado esta mañana, esto sería el polis. La esponja, pues es una premasa que se hace antes de la masa, puede ser 1 o 2 horas para darle fuerza a esa masa, y se solía hacer mucho para hacer los roscones de reyes, los suizos, y masas que necesitaban una fuerza extra. Aunque también se utiliza para hacer panes de una esponja de un día para otro, para hacer panes de molde o para hacer panes de cualquier tipo. Y el cucharón, este tipo de masa se solía hacer con la masa que le sobraba al panadero, le echaba harina y agua en unas proporciones adecuadas, y luego ya la dejaba de un día para otro en unos cacharros para añadir al día siguiente a la masa. Esta también daba muy buenos resultados, todas de ellas dan muy buenos resultados en panadería. Quiere decir que panificar sin panificar con masa madre o con prefermentos da una calidad diferenciada de pan, bastante más calidad de pan. Tanto si usamos masa madre como prefermentos nos da una buena calidad de un producto. Perfecto. Y entonces ahora nos quedaría por ver la masa madre. La levadura, masa madre, que se llama ahora masa madre. Claro. Vamos a parar un momento porque mete mucho ruido. Vale, sí, mejor. Y ahora serían las masas madres. Las masas madres, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es con una cepa. Quiere decir que tenemos que conseguir una cepa como la que tenemos aquí. Esto no es echar harina y agua y al día siguiente, sino hay que conseguir una fermentación. Y esta fermentación no se consigue tan fácil, sino se consigue a base de refrescos y con unas condiciones adecuadas. Es decir, que se puede partir de salvado y de pasas y de un poco de miel, con harinas integrales, ir haciendo refrescos hasta que tenemos una fermentación adecuada y que vemos que en 2 horas y media o 3 dobla volumen y tiene unos aromas agradables. Porque al principio, cuando empezamos a hacer una masa madre, aunque vemos que fermenta, las primeras fermentaciones que hay dentro de una masa madre son butíricas, son de putrefacción. ¿Vale? Hay que esperar a que tengamos un cultivo bastante grande de levaduras y de bacterias lácticas donde ya no tenga esos olores desagradables. Y esto suele ocurrir a partir de 1 semana o semana y algo. También va a depender mucho si la empezamos en verano o en invierno. Si la empezamos en verano, pues como con las temperaturas altas las fermentaciones se aceleran, la tenemos en menos días. Si es en invierno, podemos durar más del doble en conseguir una cepa de masa madre. Digamos que esto sería la explicación de la masa madre natural. Esto sería la explicación de cómo obtener una cepa. Una cepa de masa madre. Una cepa. Ajá. Una vez que tenemos la cepa, pues nosotros podemos tener la masa madre ya de lo que queramos. Si la refrescamos con espelta, la tenemos una masa madre de espelta. Si la refrescamos con harina tradicional zamorana, tenemos una masa madre muy buena de harina tradicional zamorana, pero si queremos hacer una espelta, pues lo más normal es que el producto sea puro y la refresquemos con espelta. Si queremos hacer un trigo duro, pues la tenemos que refrescar con trigo duro. La podemos hacer como queramos. Si queremos hacer un centeno 100%, la tenemos que refrescar con harina de centeno. Quiere decir que esto quiere decir que las masas madres va a tener unas condiciones dependiendo de los ciclos que le dé la persona que la está refrescando. No hay ninguna masa madre igual en el mundo, sino que la masa madre depende de las temperaturas a las que la refrescas, la harina que tú utilizas, los ciclos que le das de calor y frío, los porcentajes que echas de harina y de agua con relación al pie y cómo tú la tratas y las levaduras que hay en el ambiente donde tú te mueves. Es decir, que cada panadero tiene una masa madre totalmente diferente. Y esto es lo bueno de la panadería, porque esto hace que el panadero tiene que ser como el de una bodega, que no quiere decir que el vino de tu primo sea mejor o peor, pero que sí sea de calidad diferenciada, porque es el enólogo con el proceso
el que le hace el cambio. Pues en la masa madre ocurre exactamente lo mismo. Cada panadero tiene una masa madre diferente y seguramente que tiene unos panes con unos matices totalmente diferenciados, siempre y cuando estos ciclos de refresco los haga como los tiene que hacer. Yo te he visto alguna masa madre de más de 100 años, ¿verdad, Florindo? Sí, pero mira, nosotros cuando estábamos en la escuela de Madrid, sí que nos pudimos dar cuenta que trajimos una cepa de San Francisco, y al principio se comportaba diferente, pero cuando ya llevaba con nosotros unos 15 días, el comportamiento de la cepa era exactamente igual que la que teníamos nosotros. La masa madre, yo si llevo la cepa y la traigo para aquí, para Molinos de Duero, o la llevo para un cliente, al día siguiente ya no es mi masa madre, es la de él, porque se ha adaptado a lo que hay allí dentro. El cultivo de lo que hay allí dentro, de bacterias, levaduras, que porque unas trabajan a unas temperaturas, otras, ya su masa madre ya es de él, ya no es mía. Quiere decir que es igual que tenga 100 años que tenga 2 años. Se adapta a como lo estás haciendo. Puede ser que tenga 100 años y la estés refrescando mal y la tenga medio muerta porque la refresque con agua fría y no le dé las condiciones. Quiere decir que la masa madre se adapta a ti, a lo que tú tienes, y dependiendo de los ciclos que tú hagas de calor, las harinas que utilices, así va a ser tu masa madre. Muy bien. Creo que tenemos panes en el horno, Florindo. Sí, vamos a sacarlos, vamos a mirar, vamos a sacar los panecillos de restauración. Si os vais a dar cuenta ahora que... Mira a ver si me encuentras una latita. Fijaros estos panecillos que son los que hemos metido, que hemos hecho para restauración. Qué bonitos son. En cualquier plato y tal donde los coloquemos nos van a decorar muy bien. Menuda pinta. Ya te digo que están hechos de los recortes que nos han sobrado. Son panecillos muy bonitos. Hay que tener cuidado que no se queme uno, Jesús, ¿sabes? Ajá. Porque Sí, te puedes quemar. tú no les echas mano, Jesús. No, por si acaso. Bueno, aquí tenemos ya todos los panecillos ya horneados. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría de amasado, Florindo? De amasado quedarán, como he parado la máquina porque mete mucho ruido, pues vete quedarán. poniéndola otra vez en marcha. Y sabéis una cosa, que a Alvin le gusta el pan. ¿Quieres esto? ¿Qué quieres? No. ¿Quieres un poquito de pan? ¿Un poquito de pan? Sí. Oh, ¿te gusta el pan, eh? Qué rico el pan. ¿Quieres este? ¿Quieres este? Oh, sí. ¿Quería este? No quería. ¿Quieres este pan? Ah, ¿cómo te gusta el pan, Alvin? Qué rico. Bueno, y seguimos con el amasado de los panes. Le quedan como 10 minutos, me dijo Florindo. Sí. Y que sepáis que la harina tradicional zamorana, con la harina tradicional zamorana no solo se puede hacer pan, que se puede hacer pan muy bueno, también se pueden hacer churros. Y vamos a ver un vídeo de churros con harina tradicional zamorana. Muy bien.
Bueno, después de este vídeo de elaboración de churros, dar las gracias a Abilio Garrote, que es el maestro churrero que los ha elaborado. Y nada, me presento. Yo soy Javier Rapado, pertenezco al departamento comercial del Grupo Molinos del Duero. Hola, buenas tardes, yo soy Luis Gil, también pertenezco al departamento comercial de Molinos del Duero. Bueno, para los que no conozcáis a Luis, que no ha podido estar estos días aquí con nosotros, Luis lleva más de 30 años en la fábrica y ha estado en los inicios de la harina tradicional zamorana y del molino de Cerecinos. Entonces, Luis, ¿puedes contarnos un poco tu experiencia? Efectivamente, Javi, como bien dices, llevo desde el año 91, o sea que prácticamente más de 30 años en la familia de Molinos del Duero. Empecé en Carbajo Hermanos, donde hoy está el molino de Cerecinos, y mi comienzo coincidió con el nacimiento, unos años después, en el año 95, con el nacimiento del proyecto de harina tradicional zamorana, que bueno, como se ha contado estos días, fue una idea de don Javier Carbajo el intentar aglutinar a diferentes fabricantes de la provincia de Zamora, precisamente para hacer lo que el panadero tradicionalmente ha hecho toda la vida, que ha sido mezclar harinas. Entonces, esa idea se empezó a fraguar poco a poco y hoy día está plasmada en este proyecto de harina tradicional zamorana, que a lo largo de los años evidentemente se han pasado muchos altibajos, pero se ha ido mejorando en calidad, en prestaciones, hasta tener el reconocimiento de la marca de garantía. Entonces, a partir del año, el año 2000, 2000 y pico, se incorpora a Cerecinos de Campos don Jaime Carbajo, desgraciadamente fallecido hace un año y pico, y que fue un poco el impulsor del actual molino de piedra. ¿Por qué es tan importante el molino de piedra en este proyecto? Evidentemente porque, como ha dicho muchas veces Florindo Fierro en nuestras clases, y ahora lo explicará, pues la harina molida en piedra le da una textura y le da un sabor a la mezcla de las harinas que la enriquece de tal manera que esta harina por eso es única, y por eso nos han dado la marca de garantía como la única harina de España con este marchamo de calidad. Y claro, antes de tener el molino de piedra propio de Cerecinos de Campos, pues nos teníamos que arreglar con los molinos de la zona, donde teníamos que llevarles el trigo, teníamos que proporcionarles que nos molieran, había que recogerlo en unas condiciones pues como eran en los años 95, 98, más precarias, hasta que vimos evidentemente que la solución era hacer nuestro propio molino. El propio molino, la verdad que se dio bastante bien, pero lo quisimos hacer bien, sin prisas, con una lentitud que hoy día, gracias a esa lentitud, el resultado de la harina es el que es, porque hoy día molinos de piedra hay tropecientos mil, porque como ha dicho muchas veces Florindo, que yo lo he escuchado en muchas demostraciones, pues hoy harina molida a la piedra la encuentran casi hablando debajo de las piedras, y no, como nuestras piedras, como nuestra infraestructura del molino, que por cierto pueden ustedes visitarlo en Cerecinos de Campo, en las instalaciones, se consiguió rescatar estas piedras de antiguos molinos que estaban abandonados, que es la piedra francesa, la Laferté, que es una de las mejores piedras, como tú bien sabes. Y bueno, pues para no enrollarme más, lo importante es que estamos en el año 2021, esto sigue y esperemos que continúe mucho más. Bueno, Javi, pues creo que tenemos bastantes preguntas que nos están llegando por las redes sociales de clientes que habitualmente nos lo hacen a ti y a mí cuando les vamos a visitar el día a día, otros que gracias a que están
conectados desde las 5 de la tarde, les están surgiendo, y bueno, y vamos a pasar, si quieres, a efectuarle a Florindo unos cuantas, y bueno, empieza tú si quieres. Vale, y, pues empiezo yo. Y yo, Bueno, pues saco el móvil, que las tenemos aquí apuntadas, yo también. que nos han ido llegando. Y bueno, nos preguntan también que si tenemos distribuidor en Sevilla. Pues sí, en Sevilla nuestro distribuidor es Fernando Niño. Se pueden poner en contacto con nosotros para remitirles a ellos y sin ningún problema. Tengo alguna para ti, Luis, también. Vale, mira. Una de las preguntas que me encuentro muy habitualmente, y hoy ha coincidido también que me la hacen, Florindo, es que ¿qué le ocurre a la harina cuando la masa se pega en la amasadora? Bueno, Que ocurre muy habitual en diferentes tipos de harina, de esta y de otras. bueno, si te hacen esa pregunta, sí que es verdad que la masa cuando se comienza un amasado es pegajosa. Pero si la masa es pegajosa cuando se termina un amasado es porque se ha amasado en exceso. Hay un exceso de amasado y se pasa de amasado el gluten y se vuelve pegajoso. Así perfecto. Muy bien. Bueno, también me preguntan, Flori, que si en lugar de levadura fresca es seca, ¿qué cantidad se necesita? Si la mitad o se tiene que diluir en agua. Sí que se tiene que diluir en agua, se activa más rápido, pero la cantidad debería de ser 3 veces menos. Y explico el por qué, porque la levadura prensada tiene un 70% de agua y la levadura seca no tiene agua. Entonces por eso hay que echar 3 veces menos cuando es una levadura instantánea, levadura seca. Ahí os ha quedado resuelta la duda. Más. Otra pregunta muy habitual, además que creo yo que el panadero tiene a veces ciertas dudas. ¿Cuándo echarías tú la sal en el amasado? Bueno, O los diferentes, si al principio, en medio del final, que nos dijeras un poquitín las ventajas de hacerlo de una manera a otra. la sal se puede añadir a mitad del amasado o incluso más adelante o al principio del amasado. Siempre hay una razón por lo que se hace de una forma o de otra. Quiere decir que antiguamente se retrasaba mucho la sal y hay mucha gente que le retrasa la sal, en primer lugar porque la masa se forma antes, el gluten se forma mucho antes, porque lo que hace la sal es un enlace en el gluten y lo que hace la sal es que la harina se comporte como una harina más fuerte. Entonces, si tienes problemas de que por fricción se te calienta la masa, pues retrasas la sal y de esa forma, al retrasar la sal, se amasa antes y se calienta menos la masa cuando no tienes un obrador atemperado y en verano hace mucho calor. Entonces, o sea, si te has descuidado en la sí, masa que ves que se te va a quemar, entonces es cuando retrasas un poquito. Yo, luego cuando vas a hacer amasados como yo he hecho la de la chapata o gallegos, que son amasados largos porque llevan mucha agua, también el retrasar la sal te facilita un mezclado antes, te acorta pues unos minutos el tiempo de amasado, que también es muy importante. Sí que es verdad que cuando retrasas la sal en el amasado, realmente se oxigena más rápidamente, se oxida más y se blanquea más la harina. Y sí se blanquea más la harina y pierdes más betacaroteno y entonces pierdes algo de aroma y de sabor si retrasas mucho la sal. Entonces, dependiendo lo que tengas que hacer, pues la retrasas o no. Perdonad que os interrumpa un poco, un momento. Tenemos la masa en el horno, Florindo, en el horno, en la amasadora, Sí. perdón. Y Así vamos a ver que ya ha terminado. Vamos a ver que ya ha terminado. Sí, sí. Pues ahora la masa de... Ahora va a sacar Florindo la masa, ¿no? No, la vamos a ver primero Primero la vas a ver, vale. Primero las características que tiene aquí en la amasadora, que la vaya viendo. Si os fijáis, la característica que tiene la masa cuando ya está amasada es que está fina y lisa, y se despega perfectamente de las paredes de la amasadora. Eso es un parámetro panadero, el cual el panadero se da perfectamente que la masa ya está amasada, Luis. Si en este punto yo abuso de este punto es cuando se queda pegajosa. Correcto. Vale, para que un poco contestarte a ti. Y si de este punto abuso muchos minutos, al final se queda pegajosa porque se pasa de amasado. Mejor ejemplo para responder a la pregunta. Perfecto, pues Perfecto. sí, porque casi nos ha sucedido. Entonces en este punto ahora la paramos. Podemos ver que la masa está súper fina, la vemos, aquí la vemos en mano, que cuando se despega bien de la máquina ya la masa está súper fina, ya forma perfectamente la tela de gluten,
no es muy necesario, como yo te decía, Luis, antes, el abusar de este punto, porque realmente desnaturalizamos la harina, blanqueamos la masa, y entonces sí que tenemos más desarrollo en el pan, pero perdemos mucho aroma y mucho sabor por blanqueamiento, por exceso de betacaroteno. Bueno, aquí ya la tenemos amasada, y bueno, ahora la sacamos para una cubeta. Dame una cubeta. La sacamos. Para sacar la masa de la cubeta, o bien se le echa un poco de harina, o bien mojamos un poco las manos en agua, para que evitar que se nos pegue la masa a las manos. Y ahora, volviendo a lo mismo, Luis, puedes ver tú aquí perfectamente que esta masa no es pegajosa. Eso la vas a ver. Es que la masa está perfectamente, que no, ni siquiera me he dado agua, ni siquiera me he echado harina a las manos, y no es pegajosa. Sí, perfectamente. Vale. Pues eso, que no tamas en los panaderos mucho las masas. La masa. Mira, otra pregunta que me ha llegado viendo tus explicaciones de antes, me dice que la harina tradicional zamorana, aunque no es una gran fuerza como tal, admite tanta hidratación que nos permitiría hacer un pan de alta hidratación solo con ella. Sí, perfectamente. Los gallegos, luego lo vamos a ver, los gallegos y la chapata, hemos hecho un pan del 80%, 80-85% de hidratación sin ningún problema. Sí, hasta 80, 85, incluso 90 Lo admite. se puede formar, no hay problema, tiene suficientemente proteína. Perfecto. Pues yo tengo otra pregunta que me pregunta un panadero también, Florindo, que ¿qué masa madre prefieres tú, la sólida o la líquida? Que ya sabe que depende de la elaboración, Sí. pero que tú, ¿cuál prefieres de las dos? Pero es que me vuelves a poner en un aprieto. Sí. Porque yo sí que, dependiendo de la elaboración, pero para lo que es panadería, para lo que es pan, la líquida. Y luego si hablamos de panetones o gazas o panes más fuertes, Claro. la sólida. Vale. Pero para pan, lo que es barra, baguette, chapata, todas las elaboraciones de pan, la líquida. Yo creo que esta pregunta sí que iba orientada pues para eso, para Sí. pan. Entonces, Sí, para pues pan. ya ha quedado respondida por Florindo. Y ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Alejandro. Un placer haber estado con vosotros. Buenas tardes, Javi, Florindo, Luis, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Alejandro. A ver, que me coloque el micro. Bueno, Florindo, yo venía para que nos enseñaras los panes y yo creo que ha llegado el momento de cortarlos, olerlos y verle la estructura interna, si te parece. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Vale? Tenemos aquí diferentes panes, sacamos Vale. un cuchillo, este cuchillo es uno mejor que tengamos por aquí, este es muy largo, ¿Vale? a ver, Tenemos uno. A ver, Jesús, por favor, tráeme un cuchillo que hay allí. tenemos aquí un Bueno, payés. también tenemos este. Florindo, ¿qué te parece este? Sí, ese es el mejor. Vale. Payés. Este me dices que es un payés, ¿verdad? Sí, espera, vamos a cortar, espera, yo corto. Sí, sí. Un gallego. Vale. Estas Esas son son las chapatas. las chapatas. Vale. Bueno, pues vamos a ir viendo las piezas más pequeñas también, los panecillos. Si quieres, aquí tenemos esos panes. Bueno, aquí tenemos Muy bien. otro pan. Bueno, más o menos. Vale, pues Estas masas de aquí corresponden a panes de alta hidratación. sí, lo que hablabas ahora con Luis, ¿verdad? Sí, quiere decir que estas, al ser hechas con harina tradicional zamorana, tipo chapata, y de alta hidratación, deberían de tener un alveolado, unos ojos más grandes, realmente más cavidad, más agujero, unos ojos más grandes, como dicen Sí. los gallegos, deberían de tener ojos. Estas son una masa del 60-65% de hidratación, pues aquí los ojos ya no van a ser iguales, ni mucho menos, ni en estas que son del 60-65%, porque ya es otra hidratación y Totalmente otro diferente. proceso, ¿me entiendes? Entonces, si quieres, empezamos por abrir una chapata. Estas dos corresponden a una masa de alta hidratación. ¿De qué porcentaje hiciste, Florindo? Espera, que hay que lavar un poco este cuchillo y secarlo.
El papel está por ahí. Está por Está aquí. ahí delante de ti, Alejandro. Vale, ya lo tenemos por aquí. Mira, si te fijas, todavía cruje. Está muy crujiente, sí. Sí, cruje. Está crujiente, estos panes se caracterizan porque crujen. Ujú. Luego vamos a ver que aquí un porcentaje de un 85% de hidratación, que son los panes que hicimos con viga, ¿te acuerdas? Sí, Pues aquí debería de haber pues un alveolado pues más bien más correcto. Quiero decir así, más o Sí, menos. sí. Si te fijas, en esta parte, que es donde yo tocaba con las manos, es donde yo apretaba y es donde menos alveolado hay, que son las puntas. Ujú. ¿Eh? Que esta masa hay que tratarla de tocar lo mínimo posible. Lo mínimo que se pueda. Y luego vamos a este, que es el gallego. El gallego. Sí, que ves. Este pan gallego tiene dos migas diferentes. Donde se hace la moña, se queda la masa más apelmazada, y las partes de los lados es donde más alveolada debería de quedar el pan. Quiere decir que en esta parte es donde más alveolado quede, porque es donde menos se llega a machacar la masa. Aquí es donde más alveolos debería de haber. Pues en el pan gallego. Bueno. Y ahora aquí estos panes son los de masa madre, los de panes con masa madre, que aquí en estos panes siempre hay menos alveolos. Es decir, que si los partimos a la mitad, siempre vemos que aquí la miga está más cohesionada, más compacta. Las chapatas pues siempre tienen Igual que la miga más, la anterior. sí, más alveolada. Ujú. Y estos pues más o menos tienen la miga más cohesionada, porque son los panes pequeños que se asemejan a estos panes en pequeñito. Estos Sí, son el los payés panes, sería una cosa similar, pero en formato para restauración, los ¿verdad? panes en grande, eso es. Vale. Pues yo, Florindo, Y te luego quería hacer una... hay Sí, que también, sigue. si nota, mira que hay diferencia, aquí hay un aroma más láctico, Se nota, más se nota. dulzón. Incluso con mascarilla se nota, Sí, ¿verdad? y aquí notarás en este que hay un aroma más intenso, ácido, porque son panes de masa madre. Con la masa madre. Ligeramente ácido, no mucho, pero son porque son panes de masa madre. Sí. Te quería hacer una pregunta que te iba a decir antes. España tiene muchísima diversidad de unas zonas a otras, entonces entiendo que hay muchos tipos diferentes de pan en España. ¿Nos podrías decir más o menos qué tipo de pan hay en España? Vamos, norte, sur, más o menos zona centro. Digamos que los panes de España es igual que prácticamente lo que ha hecho el hombre es adaptarse a lo que tenía cerca de él. Sí. Entonces, España, como es un país muy diverso, en la zona de Galicia había unos trigos que le iba muy bien el añadir mucha agua y dejar los panes que fermentaran en bloque. Por eso de ahí la barra gallega, los panes de moña, estos tipos de panes de moña, los panes de alta hidratación. En la parte, por ejemplo, del centro de España y del sur de España, había una harina que se llamaba candeal, que solo se trabajaba bien mediante unos cilindros que eran unas refinadoras, y por eso ahí son muy famosos y típicos los panes de candeal. Y en la parte de Cataluña, pues los panes más o menos que se llevaban, que eran los panes de payés, que eran los agricultores catalanes, pues eran este tipo de hogazas, que era lo que más por allí se llevaba, que era una hogaza muy parecida a la de León, pero sin aplastar, era más redonda y rompía así de esa manera. Es Vale. muy cultural el pan, dependiendo de la zona donde estaba, el hombre se adaptaba a los trigos que había allí y hacía los panes el proceso que le iba bien a esos trigos. Vale. Pues ahora, si te parece, vamos a ver un vídeo de un pan típico zamorano, ¿vale? Para que Vale. vean el de esta zona. Vale, bien.
Bueno, seguimos ahora con ruegos y preguntas. Tenemos con nosotros a María. Hola, María. Hola Jesús, hola Florindo, ¿qué Hola, tal? María, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy María, formo parte del departamento de marketing y bueno, me he metido aquí para haceros algunas de las preguntas que nos están haciendo los usuarios por YouTube y por las redes sociales. Okay. Saludar a todo el mundo. Florindo, eres una persona muy querida. Bueno. Bueno, por aquí nos pregunta Pep de Cusiné, Sí. que es distribuidor nuestro, nos pregunta si en lugar de levadura fresca es seca, ¿qué cantidad se necesita? Tres veces menos. 3 veces menos. ¿Cómo? Él me ponía la mitad o se tiene que diluir igual en agua. No es necesario diluir en agua, se hidrata ella en la masa, pero no es necesario. Si se diluye en agua, se activa antes la fermentación. Muy bien. Aprovecho para saludar a nuestro distribuidor de Cataluña, Ramón Cusiné Gil. Saludos de aquí. Un saludo a todos. También me pregunta cómo era el formato del panecillo individual, que ya se lo presentamos. ¿Qué diferencia hay entre refrescar con T80 o con harina tradicional zamorana? Pues la diferencia es que con T80 se activa antes la masa madre. Y bueno, pues la tenemos antes activada, pero también se empieza a degradar un poco antes. Y con tradicional zamorana, pues si la queremos hacer de un día para otro, es mejor con tradicional zamorana porque se activa más lentamente. ¿Y cuándo nos recomiendas hacerlo con T80? Sobre todo cuando se necesita rápido la masa madre, que a las 3 horas o así se necesita, yo la refrescaría con una T80. Muy bien. Algunas de las demás preguntas que nos hacen por aquí, a ver que siga leyendo. Para elaborar pan precocido, ¿qué se necesita? Para elaborar pan precocido se necesita solamente sacarlo al tiempo que en el interior del pan alcanza 85 grados. Justamente cuando el almidón acaba la gelatinización y coagula. Sí. Quiere decir que más o menos cuando pinchamos el pan y ha superado los 85-87 grados en el interior, el pan ya está precocido porque ya está totalmente acabado de cocer. Todo lo que queda de hacer el pan, hay muchos panes en España que se consumen así tipo precocidos, como el mollete de Antequera, el pan de pita se consume así. Todo lo demás que está a partir de ese tiempo que está precocido es para que coja color, por la reacción de Maillard, y para que el pan esté crujiente, porque queremos unas características. Pero cuando el pan ya en su interior ha alcanzado los 85 grados, que coagula, ya el pan se puede consumir o realmente se puede sacar y dejar como precocido. ¿Y cuánto tiempo puede ser almacenado el pan precocido? El pan precocido se puede almacenar, si está bien empaquetado en bolsas y en una cámara donde no pierda las cadenas de frío, puede estar mucho tiempo, puede estar un año como mínimo, digo yo, pero puede estar más. Sí, que no hay problema. No hay problema. También me preguntan, cuando se amasa con la intención de hacer un reposo en bloque de 24 horas, ¿se debería amasar menos la masa que para método directo? Sí, se debería amasar menos porque el mismo amasado, el mismo reposo en bloque rearma el gluten y nos ayuda a amasar, recompone el gluten. Realmente con mucho menos amasado es suficiente. Vale. ¿Y cuál sería el punto de este amasado? Pues cuando se despega la masa de la máquina, que se ve que se empieza a despegar, ya sería suficiente. Ya sería suficiente. Vale. Otra pregunta, me dice, soy panadero de Barcelona, ¿dónde consigo vuestras harinas? ¿Este igual es para Jesús? Como he dicho antes, nuestro distribuidor en Cataluña es Ramón Cusiné Gil, que nos estarán viendo, o os podéis poner en contacto con nosotros y os remitiremos con el distribuidor de cada zona, ¿vale? Muy bien. ¿Para qué tipos de panes, Florindo, aconsejarías la harina tradicional zamorana? Pues prácticamente para todos. Para todos. Quiere decir que vale para panes de alta hidratación, panes también de baja, para harinas para añadir a cereales, para harinas para añadir a maíz. Va muy bien con todas las técnicas de frío, desde frío en bloque a frío en pieza formada, a fermentaciones lentas. Va como anillo al dedo para todos estos panes artesanos donde las fermentaciones en bloque son muy largas. Quiere decir que... Es una harina súper versátil. Sí, es bastante versátil, bueno, que para cualquier tipo de pan se adapta y sirve perfectamente. Tengo luego otra pregunta que viene hilada con esta, porque me preguntaban si la harina tradicional zamorana se adapta bien a todos los procesos de frío. Sí, perfectamente, sí, sin ningún problema. Y luego, bueno, ¿qué quiere decir que la harina tenga una marca de garantía? Pues la marca de garantía, como os dije en la presentación, lo que nos controlan son parámetros de calidad. Mínimo por marca de garantía, la harina tradicional zamorana tiene que tener 200 de W, siempre está por encima de 200 de W, ¿vale?
También por aquí, hola, soy panadero de Sevilla. Esta ya está Sí, creo que la contestamos antes, era nuestro distribuidor en Sevilla, es Fernando Niño. ¿En qué formatos tenéis vuestras harinas? En este caso la harina tradicional zamorana. Pues formatos, como veis aquí, tenemos formato de 1 kilo, formato de 5 kilos Y de 25. y formato de 25 que está ahí abajo. Y luego, para refrescos de la masa madre, ¿aconsejarías la harina tradicional zamorana? Bueno, la harina tradicional zamorana es ideal para un refresco de la masa madre, porque además, como lleva un porcentaje de harina de piedra, la activa suficientemente, tiene una fuerza para no debilitarla, quiere decir que nos garantiza también una fuerza al refrescar con esta masa madre, y como todas las de nuestro grupo es limpia. ¿Qué más puedo pedir de esta harina? Muy bien. ¿Y para los prefermentos? Polis, viga, pie, como hemos explicado. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo que es bueno casi para todo. Y bueno, otra de las preguntas, ¿a qué temperatura es aconsejable que tenga la masa al terminar el amasado? Pues en trigos es aconsejable entre 21 y 25 grados. Digamos que si estamos en invierno sacaremos lo más próximo a 25 si la panadería no está acondicionada, y si es verano lo más a 21 o a 20, porque se nos va a calentar la masa. Claro. Quiere decir, pero entre 21 y 25 grados dependiendo de la estación del año en la que estemos. También me preguntan, ¿es recomendable la harina tradicional para precocido? Perfectamente, sí. Vale. Sí, para precocido también. Sí, perfectamente. Recordaros también que vamos a tener una masterclass de harina tradicional zamorana para pizzas también, con Francesco Genchi, ¿vale? Perfecto. Ya os pasaremos el programa. Y también la va a hacer con harina tradicional zamorana. ¿Queda alguna pregunta más, María? No, de momento eso es todo. También quería recordaros que la próxima jornada va a ser el martes 9 de marzo, que también estará Florindo con nosotros, y se llama Todo lo que tienes que saber de las harinas con las que hacen el pan que consumes. Será por la tarde, de 6 a 10. A 8, perdón. Problemas. De 6 a 8. Eso. De 6 a 8, y bueno, eso, invitaros a que sigáis viendo todas nuestras jornadas. Tendremos a Florindo de nuevo con nosotros, a otros profesionales como es Francesco Genchi y demás personas del sector. Seguirnos en nuestras redes sociales, como bien hemos dicho otras veces, en el canal de YouTube de Molinos del Duero, que es desde donde estamos retransmitiendo. Si os suscribís al canal no tendréis que visitar o leer tantas veces el programa, porque os llegará una notificación activándolo en la campanita. Y también tenemos otras redes como son Instagram y Twitter, desde las que estamos activamente posteando todo lo que estamos haciendo al momento, y hay contenido exclusivo fuera de estas retransmisiones. Y nada, eso. Y antes de irnos, os voy a recordar nuestros canales de venta, que son www.harinatradicionalzamorana.com. Ahí tenéis nuestra página web y venta online. Podéis descargaros el catálogo en www.molinosdelduero.com. También a través de nuestros distribuidores, que tenemos distribuidores por toda España, y os podéis poner en contacto con nosotros y os daremos paso a nuestros distribuidores. Y también nos podéis encontrar en supermercados, en algunos lineales. Y sin más, pues me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente jornada, que es, María, recuerda otra vez, por favor. El martes 9 de marzo. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, un saludo. Gracias, Florindo. Gracias a vosotros, gracias a todos.